Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos y a todas. Creo que ya son tardes. Es un gusto compartir. El colectivo de métodos matemáticos, perteneciente al Departamento de Procesos y Técnicas, nos presentamos ante ustedes. Eh, no somos todos, porque otros compañeros participan también en otros colectivos. Así que Paulo César Portilla Tirado y yo eh, haremos la presentación que hemos denominado Acciones de cambio y fortalecimiento de cursos remotos a híbridos en la lógica simbólica y en la matemática. Nuestra presentación pretende dejar establecida la necesidad de mejorar la calidad en la generación de cursos remotos, como plantea el PER, el Programa Emergente de Educación Remota. Como colectivo, nos hemos dado a la tarea de trabajar en la adquisición de líneas metodológicas y didácticas para la creación de estrategias que permitan aprendizaje significativo y metacognición, al transitar por las diversas opciones que ofrecen las modalidades de este aprendizaje remoto. En la imagen estamos viendo a nuestro añorado edificio L como recordar una situación presencial, y vemos a Paulo César Portilla trabajando en la situación actual de un curso remoto con las características que todos ya conocemos. Como colectivo nos preguntamos, ¿cuál es el problema a resolver? Y nos contestamos con dos acciones: promover estas acciones para los cursos a distancia y la transición de un modelo remoto a uno híbrido. Sin embargo, como docentes de tronco básico, tenemos estudiantes que aún no conocen su universidad. Esto ya se ha mencionado más de una vez. No han detectado el ambiente de ser uno en la diversidad, porque para mí universidad es eso, ser uno en la diversidad. En los cursos remotos, un profesor se pregunta, ¿cómo debemos interactuar con la ausencia? Esto lo retomamos de Jorge Aynes, que nos dice que tenemos a un espectador imaginario. ¿Cómo intuir sus reacciones? Nos extrañamos de no tener las expresiones de duda, de sorpresa, de desencanto, de alegría, de tedio, de interés, de aburrimiento que nuestros estudiantes nos plantean cuando tenemos un curso presencial. Sin embargo, si aprender es cambiar y la educación ha cambiado muy poco, nos preguntamos entonces qué debemos hacer. Por otro lado, recogimos de nuestros compañeros situaciones de mensajes gratificantes. Cuando terminan los cursos, hay alumnos que dicen, a mí me dijeron primero, profesora, gracias por esforzarse a que entendiéramos el curso. Hay otros que dicen, es triste no conocernos más, pero he disfrutado la clase. Siga enseñando así. Y de ahí pueden haber infinidad de situaciones que muchos de nosotros hemos vivido y que nos llevan a sentirnos orgullosos de ser docentes. Seguir enseñando así quiere decir que el estudiante está convencido de que en una situación remota como la que se plantea en la imagen, pues bueno, hay ausencias, hay presencias, no sabemos si están o no están, pero es un compromiso que ellos adquieren como estudiantes a la hora de plantearse y estar en un grupo. A partir de la convocatoria al coloquio, retomamos dos de los objetivos ahí planteados. Y estos son acciones para mejorar los cursos remotos del colectivo de tronco general de métodos matemáticos. Y el segundo, una propuesta de curso híbrido para la transición
a clases semipresenciales. El primero lo vamos a plantear a partir de métodos matemáticos de perteneciente a arquitectura y en el segundo al razonamiento y lógica simbólica para los alumnos que van a las otras dos licenciaturas. Todos sabemos que tenemos 3 licenciaturas con características muy diferentes en su área de conocimiento, pero afines respecto al concepto de diseño. Y todos ellos se preguntan, matemáticas, ¿para qué? Si yo necesito aprender a manejar información y visualización en la comunicación y desarrollar proyectos innovadores a partir de desarrollos digitales. Otros nos dicen, yo requiero de operaciones mentales complejas, pero para mi situación de diseñador industrial. Y otros más nos hablan de la argumentación cognitiva. Y todo esto que está planteado aquí, pues es lo que contiene nuestra OEA de razonamiento y lógica simbólica. Sin embargo, el alumno de arquitectura debe formarse a partir de conocer bases y criterios estructurales, ya no tanto para ser estructurista, pero sí para manejar este tipo de acciones. Y métodos matemáticos es una introducción a que ellos puedan llegar con éxito a los antecedentes a las estructuras, que entre ellos está la resistencia de materiales, donde tendrán que identificar, definir e interpretar lo básico relacionado con la matemática. Y posteriormente ya irán al manejo de las estructuras. Métodos matemáticos trabajan con muchos símbolos numéricos, literales, figuras geométricas, rectas, ecuaciones, en fin. 1 hora y media en la que le decimos al estudiante, vas a trabajar con un ejercicio mental. Y tu mente, al finalizar el tiempo, va a quedar como la imagen que tenemos aquí, saturada de símbolos y saturada de situaciones numéricas que te van a llevar a hacer aplicaciones. En la arquitectura, como ya dijo Jaime González, la geometría es una pieza fundamental y estamos convencidos que no hay arquitectura sin geometría. Y esto va desde la cimentación hasta el diseño de los espacios más complejos. ¿Y qué pasa cuando nos introducimos a temas específicos de la OEA, donde hablamos como vectores, por ejemplo, de ubicar puntos en el plano o en el espacio, o como la recta en la geometría analítica? La situación remota y el uso de la sala Classroom nos ha permitido presentarles imágenes que les puedan ayudar a no estar en lo árido que es la matemática, sino tener una representación, como en este caso, que es una representación en el espacio, y entonces esta situación de ecuaciones se justifica de alguna manera. Lo mismo pasa si hablamos en determinado momento de un cono circular recto, como es el que se presenta aquí, en el que los planos intersectan al cono, dependiendo de un plano paralelo a la base, un plano oblicuo a la base, un plano que corta las generatrices del cono o un cono de doble manto que es necesario para poder trabajar con la hipérbola. Y de ahí que viene el estudio de las cónicas. Pero esa situación tan árida que estaba yo mencionando antes, donde en esta lámina, por ejemplo, que se utiliza ahora en el curso, tenemos a una elipse representada que puede surgir desde una recta cuando los focos se ubican encima de los vértices, entonces se forma la recta y la elipse va cambiando hasta llegar a generar una circunferencia. Esto sigue siendo árido. Sin embargo, si nosotros lo relacionamos a la arquitectura directamente, que también lo podemos hacer con muchas imágenes, como han mostrado nuestros compañeros, en este caso es el estadio, el nuevo estadio, no es una promoción a BBVA para nada, pero pues esto aparece así, es el nuevo estadio de Monterrey,
en su fachada, este es en una perspectiva interior, donde está desarrollado perfectamente una elipse. Esto entusiasma al estudiante. Y si hablamos de rectas, de parábolas, de paraboloides hiperbólicos, etcétera, pues tenemos la posibilidad de mostrar una serie de imágenes como la que tenemos aquí, donde ellos están viendo la aplicación. Y esa aplicación no solamente se queda en la arquitectura, sino se va a otras ciencias o se va al arte, como es el caso de esta pintura de Kandinsky o de esta escultura. Me toca plantear la situación e-learning, donde está caracterizada por esta separación entre el profesor y el estudiante, y donde hablábamos de la ausencia o posible ausencia. Mis compañeros han hablado algunos de la ausencia del profesor, otros hemos hablado de la ausencia del estudiante. Sin embargo, es claro que el estudiante está presente y nos podemos dar cuenta por la actividad que van a desarrollar y que si no está presente, pues no la pueden tener. De ahí que la situación sincrónica se da con la plataforma que nosotros usamos en esto, que es todo lo que tiene que ver con Google y que nos permite Classroom trabajar de forma sincrónica y asincrónica. Entonces, estamos convencidos de que esta plataforma online nos puede relacionar al alumno y al profesor en un curso con un trabajo remoto y apoyados en el PER, donde nos hablan de esto que mencioné, el trabajo emergente de enseñanza remota. Hemos detectado que verdaderamente es contingente, que trabaja una multitecnología que nos permite manejar flexibilidad, que es incluyente y por lo tanto apoyamos esta situación y hemos detectado que nuestros cursos pueden trabajar perfectamente ahí. Y la situación sincrónica la hemos trabajado a partir de Zoom como recurso, porque nos da la posibilidad de tener las videollamadas, no solamente semanales, sino también por las sesiones que necesitamos, la presentación de contenidos, la realización de una práctica en tiempo real y la comunicación asincrónica, como mencioné antes, está básicamente apoyada en Google Classroom por el repositorio que nos permite tener, por la mensajería indirecta, por la organización y la visualización de la evaluación del curso. Aquí estoy presentando a ustedes un trabajo muy rápido, un trabajo de alumnos en la aplicación de la geometría. Y vean cómo aquí el trabajo fue libre. Ellos podían usar cualquier edificio del centro histórico. En este caso, trabajaron con Bellas Artes. Ellos hacen una investigación que presentan, que nos da la idea de cómo se formó el edificio que ellos eligieron, qué características tiene, cómo se desarrolla y plantea la necesidad de ver qué geometrales encuentran ellos ahí. Y los geometrales, bueno, se explican a partir de la Catedral de Notre Dame y se les da la posibilidad de ver cómo van encontrando estos elementos y por qué estos geometrales nos pueden llevar a entender la geometría en su aplicación matemática mucho más puntual, inclusive hasta llegar a la situación del círculo o de la proporción áurea. Entonces, esa es una de las maneras que hemos utilizado para evaluar. El regreso a clases presenciales en nuestra universidad pareciera un panorama relativamente más cercano, debido a factores como la evolución de la pandemia y la baja de contagios, o al Programa Nacional de Vacunación iniciado recientemente. Sin embargo, aún sin la seguridad total del retorno a aulas, es menester iniciar una estrategia considerando la impartición de clases presenciales eventual y paulatinamente. En este sentido, a través del aprendizaje mixto, es decir, el blended learning, es posible aprovechar el uso de la tecnología, los materiales y la experiencia obtenida de las clases remotas impartidas durante los últimos trimestres
combinando estrategias y ambientes de enseñanza enfocados hacia la presencialidad. De acuerdo a Peñalosa, a través del aprendizaje mixto, este tipo de soluciones se requerirán cada vez más en entornos abiertos y a distancia, que incorporen componentes de actividades presenciales. Y por otro lado, también se requerirán en entornos presenciales, que aprovechen las ventajas de la combinación de recursos y métodos de ambos mundos. Diversos autores señalan que más allá de considerarse una mezcla de ambos entornos, este tipo de enseñanza propone una modalidad que implica complementariedad, mezclando diferentes dimensiones formativas como programas estructurados y no estructurados, aprendizaje presencial y a distancia, y enseñanza dirigida por el profesor y autodirigida por los mismos estudiantes. En el caso de la OEA Razonamiento y Lógica Simbólica 2, se retoma el modelo creado por Peñalosa para la transición a clase mixta, el cual se sustenta en 4 dimensiones: el ambiente presencial y tecnológico, los contenidos y materiales de aprendizaje, el diseño de experiencias educativas y estrategias de aprendizaje y autorregulación. En cuanto al primer punto, el ambiente presencial y tecnológico, el modelo propone que el tipo de actividades a realizar sean las que propicien las mejores condiciones de comunicación y cognición, de manera que las presentaciones electrónicas y el parafraseo o resúmenes de lecturas se dejen para el espacio en línea y el fomento de discusiones e intercambio de ideas y soluciones de dudas sean en las sesiones presenciales. En este sentido, se hace un especial hincapié en la importancia de la interfaz y la relación que los alumnos puedan tener en el proceso de comunicación a través de ella. Bajo la experiencia personal de cada profesor, seguirá utilizando la interfaz o herramientas de su preferencia bajo la experiencia del modelo remoto. En el punto 2, los contenidos y materiales de aprendizaje. Además del contenido ya desarrollado en trimestres anteriores, podrán mantenerse materiales multimedia e interactivos para la parte en línea que permita a los educandos la construcción de esquemas sobre la temática expuesta, así como actividades de investigación que impliquen en el estudiante una mayor libertad en el proceso de construcción de conocimiento. En el caso de esta OEA, al ser 2 clases de hora y media a la semana, se puede programar una clase presencial para la presentación del contenido, la participación activa de los alumnos y la aclaración de dudas, y otra para el desarrollo de actividades como esta. Este es un mapa mental que se creó en la aplicación MindMap, que es una extensión de la herramienta de Classroom. En cuanto al punto 3, diseño de experiencias educativas, el trabajo colaborativo y en equipo fue fundamental en los cursos remotos de trimestres anteriores. La posibilidad de reuniones entre alumnos de forma virtual o presencial será determinada tanto por ellos como guiada por el profesor, atendiendo las instrucciones de las autoridades de acuerdo al color del semáforo epidemiológico. En el caso de la educación remota, es importante resaltar la herramienta de sesiones de grupo Breakout Rooms, incluida en la aplicación Zoom, para dividir la clase en grupos pequeños y así fomentar el trabajo en equipo y actividades de trabajo colaborativo. Y por último, el punto 4, estrategias de aprendizaje y autorregulación. El modelo retomado señala que si bien el ambiente de aprendizaje debe incluir herramientas para el desarrollo cognitivo de los estudiantes que les permiten elaborar operaciones mentales cada vez más complejas, la motivación debe ser un elemento central, misma que puede ser promovida a partir de la identificación de sus creencias, el locus de control y sus juicios de autoeficacia. Por eso se proponen actividades de identificación argumentativa en situaciones cotidianas y cercanas a los estudiantes, como por ejemplo memes, o incluso identificación de falacias en
noticias de tendencia sensacionalista. Llegamos así a las conclusiones y presentamos las siguientes. Para el aprendizaje remoto, trabajando en la modalidad e-learning, que fue lo que me tocó presentar a mí, se fortalecerá la interfaz gráfica de usuario de acuerdo a los lineamientos de los contenidos a abordar y a los criterios de diseño instruccional. Para el aprendizaje híbrido, que fue lo que presentó Paulo, se trabajará con el Blended Learning y se deberá propiciar que el estudiante en formación sea capaz de desarrollar un modelo de comunicación digital que permita la interrelación entre el profesor y estudiante de manera presencial y a distancia. Se mencionó también que la motivación que se logre ejercer en los cursos es determinante para el logro de los objetivos. No es la tecnología disponible el factor que debe determinar los modelos, los procedimientos o las estrategias didácticas. Somos los docentes los que debemos establecer el cambio para el logro de los objetivos. El desarrollo humano, las emociones apoyadas en la neurociencia, las actitudes que planteen los estudiantes y los profesores deberán ser consideradas como una estrategia de mejora. Y tenemos una propuesta. Esta propuesta consiste, y ya la presentó Paulo en la exposición que hizo, que en el curso de Razonamiento y Lógica Simbólica 2 plantea proponer un cambio en el programa de la OEA cuando esto sea posible. Ya se experimentó en 2 trimestres y ha funcionado muy bien. En lugar de trabajar con transformaciones geométricas que se apoyan en el álgebra de matrices y que cuesta mucho trabajo a muchos docentes porque no logran ubicarse, tienen que retomar un poco vectores para poder entender las matrices y con ello aplicarlos. Se trabaja ahora con el tema la información en la comunicación. Y entonces por eso se presentaron estas situaciones de argumentación, de comunicación, de visualización y funciona mejor. Estamos convencidos de que la capacidad para aprender es sorprender. Es decir, no hay prisa, se intuye, se sueña, se imagina, pero con los pies en la realidad. Y no solamente nosotros como docentes, sino los alumnos también se preguntan, ¿somos capaces de sintetizar la información para lograr manejarla de manera remota? Y decimos en conjunto, sigamos adelante con actitud positiva y con compromiso. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Eso nos lo dice Alva Edison y está retomado porque fue un año difícil, de muchas adversidades, de muchas dudas, de tener que prepararse, de emplear muchas horas de trabajo, de estar frente a la computadora más del tiempo deseado. Pero cuando los estudiantes agradecen el que el profesor se preocupe porque aprendan, esto es muy satisfactorio. Muchas gracias por su atención.